La gente que va a fiscalizar, primerito le va a pedir la historia clínica, ¿verdad? Por eso lo que es tan necesario llenarlo de forma correcta, ¿verdad? Escribir todo lo que se pueda, todo lo que se pueda. Por ejemplo, qué sé yo, paciente no colabora, paciente aporta datos no muy breves. Tienen que anotar todo, porque al final lo que ustedes escriban es lo que va a servir. Si ustedes no escriben, es como que no hicieron nada. Viene una paciente en paro, ustedes hicieron reanimación, medicación, soporte, hicieron todo, pero no escribieron, queda como que no hicieron nada. ¿Está? Entonces tienen que escribir. Lo único que les va a salvar es todo lo que ustedes escribieron. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, la historia clínica es un documento legal, ¿sí? Ustedes en semiología médica ya vieron, ¿verdad? Ya saben cuál es la estructura de la historia clínica, ¿verdad? Tiene varios segmentos, ¿verdad? Comenzando entonces por el interrogatorio. No les voy a dar lo que ustedes ya saben. Lo que sí les voy a decir es que cuando ustedes van a hacer una historia clínica, piden el documento de identidad, ¿sí? Porque hoy en día pasa de todo. Hay gente que miente, ¿sí? Mucha gente que miente, aporta datos falsos. Entonces, tengan el documento de identidad a mano, ¿verdad? Hay casos donde la criatura nace y otra persona se va a reconocer la ¿verdad? Pasa muchísimo. Entonces, tengan el documento de identidad a mano, ¿sí? Entonces, dentro del primer segmento, que es el interrogatorio, entran los datos de filiación, el nombre y apellido, van a colocar el nombre completo. Si se llama Giovanna María Díaz Solís, pongan Giovanna María Díaz Solís, no pongan Giovanna Díaz nomás. ¿Tá? Nombre completo, edad, domicilio, todo lo que ustedes ya saben, y a esto yo le agregaría religión, ¿verdad? Tenemos que anotar la religión porque ustedes saben que hay religiones que, por ejemplo, no aceptan donaciones de órganos, donaciones de sangre, varias cosas, ¿verdad? Hay religiones donde no aceptan, por ejemplo, el uso de métodos anticonceptivos, ¿verdad? Entonces, esos datos son muy importantes para nosotros podamos manejarnos con los pacientes. Muy bien. El motivo de consulta en ginecología. Según la literatura, el motivo, los 3 motivos de consulta más importantes en ginecología son dolor, pérdida roja y pérdida blanca. ¿Sí? Dolor, sangrado y leucorrea. Son los 3 motivos más frecuentes de consulta ginecológica y obstétrica también, ¿sí? A esos 3 motivos más frecuentes se le puede agregar un sinfín de otros motivos más, ¿verdad? Dolor en la región de las mamas, dolores más con vientre, cólicos menstruales, los controles prenatales, un montón de cosas más, ¿sí? Sangrados irregulares, ¿verdad? Hay muchos otros motivos de consulta, pero los más frecuentes básicamente son dolor, pérdida roja y pérdida blanca, ¿sí? En antecedentes de la enfermedad actual, ustedes van a describir el motivo de consulta. Entonces, generalmente teniendo en
ser dolor en bajo vientre. ¿Sí? Entonces, ustedes van a poner motivo de consulta, dolor en bajo vientre. Antecedentes de la enfermedad actual, el paciente refiere dolor en bajo vientre. Generalmente el dolor de las contracciones suele ser de tipo cólico, ¿sí? A veces aparece de inicio insidioso y se hace más frecuente con el tiempo. Y tiene una característica que, aparte del dolor en bajo vientre, el dolor irradia a zona lumbar. ¿Por qué? Porque cuando la mujer entra en trabajo de parto, ustedes saben que la mujer se desarticula prácticamente para parir. Todos los huesos se separan para dar paso al feto. Los músculos se distienden. Entonces, todo ese fenómeno causa dolor, duele el trabajo de parto y duele parir, ¿sí? Entonces, ese es nuestro motivo de consulta más frecuente en las embarazaditas. Me duele mi la inglota, dice cuando hay el dolor bajo vientre, ¿sí? Entonces, dolor en bajo vientre tipo cólico. A veces, desde ayer, ya ¿cuántas horas ya te está doliendo el bajo vientre? Y desde ayer ya, 24 horas, desde 6 horas, va a depender mucho. ¿Ya? Muy bien. Y es muy importante también el motivo de consulta, encontrar el motivo real que le llevó a esa paciente a consultar. Puede que la paciente hace 2 semanas que ya está con dolor de cabeza, pero hoy se desmayó. Entonces el desmayo es el motivo de consulta, ¿sí? Ponerle qué sé yo, en Paraguay estamos acostumbrados, ¿verdad?, que las pacientes se vayan cuando ya están casi cubriéndose, ¿verdad? Hace un mes que está sangrando y hoy ya no pude más, me desmayé y por eso no se fue al hospital. Hay muchas pacientes que son así, no ve cómo ahora se llama acá, es así. Esperan hasta lo último para ir a consultar. Entonces, el motivo de consulta es el motivo que le llevó hoy a la consulta. Muy bien. En antecedentes remotos de la enfermedad actual, tienen que anotar si tuvo algún episodio similar anterior. Antecedentes patológicos personales, ustedes saben qué es lo que es tan importante preguntarle a una paciente gestante. Si es hipertensa, si es diabética, si tiene alergia a algún medicamento, a alguna comida, ¿verdad? A lo mejor en otro tipo de pacientes esos datos sí son necesarios, pero no tan importantes como en la paciente gestante. Una gestante con antecedentes de hipertensión, qué sé yo, sí, yo tengo presión alta siempre, luego tomo enalapril y ahora estoy tomando Aldopa para mi presión. O yo en mi embarazo anterior tuve presión alta, pero ahora todavía no. Esos datos son muy importantes para nosotros porque estamos ante una embarazada de alto riesgo, ¿sí? Acá en los consultorios de los hospitales públicos, acá en Paraguay, hay consultorios de alto riesgo, se llaman, donde se le manda a todas las embarazaditas con riesgo de algo. Tuvo presión alta en el embarazo anterior, va al consultorio, ya no es más el manejo por consultorio normal, sino que el manejo ya es multidisciplinario. En el embarazo de alto riesgo le ven las obstetras, las ginecólogas, nutricionistas, los clínicos, los cardiólogos, todo es un manejo multidisciplinario para una embarazadita de alto riesgo, ¿sí? Entonces, todas las embarazadas
con presión alta, antecedentes de hipertensión en el embarazo anterior, diabetes actual o antecedentes de diabetes en el embarazo anterior, son candidatas para consultorio, o sea, se van a ir directo a consultorio de alto riesgo, ¿sí? Y es muy importante también preguntar si tiene alergia. No sé si ustedes hace poco escucharon ese caso en el hospital de Franco, donde falleció esa chica. Yo no sé muy bien el contexto, ¿verdad? Pero no sé si fue dipirona, no sé si fue que no sé más, ¿verdad? Pero imagínense qué grave. Hay que preguntar, no solamente preguntar, anotar que le preguntaron. Porque estoy casi segura que no anotaron eso en el coso y queda como que no se le preguntó. Los familiares van a decir, no le preguntaste. Y vos le preguntaste, pero para ellos no. Tienen que escribir. ¿Sí? Muy bien. Antecedentes patológicos familiares, consanguíneos, ¿verdad? Si papá o mamá sigue vivo, si tiene presión alta. ¿Por qué? Porque son familiares de primera y son factores de riesgo, ¿verdad? Para que esa paciente también tenga la misma patología, ¿verdad? Presión alta, antecedentes de diabetes, tuberculosis. Acá en Paraguay hay todavía muchos casos de tuberculosis. Bueno, ¿qué preguntar tuberculosis? También cáncer, ¿verdad? Por ejemplo, vos le preguntás, ¿y tu mamá vive todavía? No, mi mamá murió hace un año. ¿De qué? De cáncer de cuello uterino. Ojo, esa paciente tiene un familiar en primer grado con antecedentes de cáncer de cuello uterino, entonces quiere decir que esa paciente tiene que tener un manejo, una captación posterior al parto, ¿verdad? Para continuar los estudios y también, ¿verdad?, explicarle a esa paciente que porque su mamá tuvo cáncer de cuello uterino, también ella tiene ese riesgo, ¿verdad? Entonces tiene que extremar cuidados. Muy bien. Y ya que estamos en ginecología, es en esta parte donde nosotros tenemos que lucirnos, ¿verdad? Tenemos que completar. En antecedentes gineco-obstétricos, ¿qué es lo que tenemos que registrar? Menarca, la edad de inicio de la primera menstruación, ¿verdad? Si la paciente te dice, no, yo ya menstrué a los 8 años, yo ya menstrué. O si te dice, no, yo menstrué a los 17, por ahí recién. Muy temprano y muy tarde, ¿sí? Quiere decir que esa paciente a lo mejor tiene hay que descartar en ella una patología hormonal, ¿verdad?, que puede estar creándole problemas el resto de su vida. Hay que investigar. Ritmo menstrual. Si nuestra paciente es una paciente gestante, el dato de ritmo menstrual y métodos anticonceptivos son datos muy importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el ritmo menstrual sea regular y que la paciente no haya utilizado ningún método anticonceptivo para confiar en la fecha de última menstruación, ¿sí? Entonces, ¿para qué nosotros necesitamos confiar en la fecha de última menstruación? Para calcular la fecha probable de parto, la edad gestacional.
¿Está bien? Entonces, para el cálculo de la edad gestacional, nosotros, y la fecha probable de parto, nosotros utilizamos 3 reglas, que son la regla de Wall, la regla de Pinar y la regla de Nagel, ¿sí? Para que la fecha de última menstruación sea confiable para nosotros, la mujer debe ser regular y tuvo que haber abandonado sus métodos anticonceptivos por lo menos 3 meses antes de embarazarse. ¿Está bien? Entonces, si la mujer te dice, no, yo soy irregular, o dice, yo me embaracé con mi inyectable, entonces fecha de última menstruación de ella no es confiable para calcular la edad gestacional. ¿Está bien? O si vos le preguntas, ¿cuándo fue tu fecha de última menstruación? Y ella te dice, y me parece que fue, si te dice, y me parece que fue, ya no nos sirve también. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que esté segura de su fecha de última menstruación. Sí, yo menstrué última vez el 14 de febrero. Entonces voy a preguntar, ¿cuándo fue tu fecha de última vez? 14 de febrero. Sí, 14 de febrero. ¿Sí? Entonces, si no está segura, no nos sirve. Muy bien. ¿Qué es importante preguntar también? Inicio de relaciones sexuales y número de parejas sexuales, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que hoy en día es muy frecuente el cáncer de cuello uterino, cada vez en edades más jóvenes. Anteriormente, yo me acuerdo que cuando estaba estudiando el cáncer de cuello uterino, vos escuchabas en mujeres de 35, 45 para arriba. Ahora no, mujeres de 25 años se están muriendo por cáncer de cuello uterino. Imagínense. ¿Por qué? Porque cada vez es más precoz la edad de inicio de las relaciones sexuales, ¿verdad? Y también tiene que ver el número de parejas sexuales, ¿sí? Todo esto, por supuesto, que hay que preguntar con mucho tacto, ¿verdad? No es que tu paciente está ya en la otra esquina, porque en la urgencia es así, un desastre, ¿verdad? Lleno de gente corriendo de aquí para allá. La paciencia luego es lo último que te sobra. Y viene otra una paciente ahí quilombo, pero este tipo de preguntas, por ejemplo, uno no puede dar. Y después, ¿cuántas parejas tuviste? No, nadie le va a gustar, ¿verdad? Entonces lo ideal es, se dice que, ¿verdad? Es sentarse al lado de la paciente y, ¿te puedo preguntar algo? ¿A qué edad iniciaste? ¿Ves? Entonces ahí nomás, ¿sí? Entonces, nosotros no somos compinches, no somos el capé de las pacientes, pero la paciente tiene que confiar en nosotros para que pueda desembuchar, ¿sí? Ustedes tienen que inspirar confianza, ¿sí? La paciente tiene que sentir que ustedes están para ayudar. Nosotros muchas veces, y pasa, queremos juzgar a las pacientes, ¿sí? Por ejemplo, viene una paciente, PBBS, uno de repente quiere juzgar, seguramente que tuvo muchas parejas, queremos juzgar de forma inconsciente, pero nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para ayudar, ¿sí? A lo que quiero llegar, ya me olvidé de lo que quería llegar. Bueno, seguramente que me van a acordar por el camino. Número de parejas y inicio, bueno, es muy importante preguntar, ¿sí? La dismenorrea, también hay que preguntar si tiene dolores muy intensos cuando está menstruando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque posiblemente hay que descartar una endometriosis.
o dispareunia y sinusorragia. ¿Qué es dispareunia? Dolor durante el coito. Y sinusorragia, no sé. Sangrado durante el coito o producido por el coito, ¿sí? Ustedes van a ver que hay pacientes que sangran un chiquitito durante o un poquito inmediatamente después de tener relaciones sexuales. Hay que preguntar por qué. Porque la dispareunia y la sinusorragia pueden ser signos y síntomas de patologías tan sencillas como una cervicitis crónica. Así también puede ser signos y síntomas de un cáncer de cuello uterino. ¿Está? Entonces tenemos que preguntar. La leucorrea también tenemos que preguntar. ¿Vos solés tener flujitos? Sí. ¿De qué color es? ¿Tiene algún olor característico? ¿Hace cuánto tenés? ¿Verdad? Porque todos esos datos nos pueden orientar al germen y también a nuestro posible diagnóstico. Eso entonces en cuanto a antecedentes obstétricos, ginecológicos. Sí, se trata también de una paciente gestante. Entonces, ¿qué tenemos que preguntar? Y es muy importante la fecha de última menstruación, ¿verdad? ¿Para qué? Para calcular la edad gestacional y la fecha probable de parto. Muy bien. También ustedes van a ver en la historia clínica que hay un segmento donde dice gesta para casa abo, ¿verdad? En gesta incluye todo lo que sea beta positivo anterior y también el embarazo actual. ¿Qué es beta positivo? Abortos, embarazo ectópico, embarazo molar, ¿sí? Gestación anembrionada, todo. Si la paciente tuvo un beta positivo anterior, incluye como gesta. ¿Está bien? Y también incluye el embarazo actual. En parto, ustedes van a colocar los partos, los antecedentes de partos vaginales que tuvo la paciente. En casa, los antecedentes de cesárea que tuvo la paciente. En abortos, cuántos abortos tuvo anteriormente la paciente. Y embarazo ectópico, si tuvo, entonces escriban embarazo ectópico 1. Aborto, ¿cuánto embarazo? Bueno, está bien. Entonces, supongamos que la paciente ya tuvo 2 partos, uno hace 3 años y el otro hace 2 años y ahora está embarazada otra vez. Entonces, ¿qué vamos a poner en gesta? 3. ¿Por qué? Porque incluye los 2 anteriores y el actual. Entonces, en parto vamos a colocar 2. En cesárea, 0. Sí, parto normal, parto vaginal. ¿Sí? Entonces, aborto, 0. ¿Sí? Y ustedes van a encontrar estos 3 en la historia clínica, ¿no? Hay, por ejemplo, por suponer que tuvo un embarazo ectópico. Entonces, ustedes van a colocar, tuvo un embarazo ectópico, había sido entonces gesta 4. Y van a escribir nomás en un apartadito ahí en la historia clínica, embarazo ectópico 1. ¿Sí? Entonces, o si tuvo un embarazo molar, 1. ¿Está? Muy bien. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Para el diagnóstico presuntivo. ¿Cómo va a ingresar esa paciente? Entonces viene una paciente para parto. Ella ya tuvo 2 partos anteriores.
Entonces, ¿cuál va a ser su diagnóstico de ingreso? Si nunca tuvo un parto por vía vaginal, entonces es una nulípara. Nunca tuvo un parto vaginal. Ya tuvo 3 cesáreas, pero nunca tuvo un parto normal, entonces es una nulípara triple cesareada anterior. ¿Sí? Supongamos que ya tuvo un parto por vía vaginal, entonces es una primípara. Si ya tuvo 2 partos anteriores, secundípara. 3 partos anteriores, tercípara. 4 y 5 partos anteriores, multípara. A partir de 6 partos anteriores, gran multípara. ¿Está bien? Gran multípara a partir de 6 anteriores. ¿Está bien? Entonces, supongamos, nunca tuvo un parto por vía vaginal y este ya es su tercer embarazo y tuvo 2 cesáreas anteriores. Entonces, ¿cuál va a ser el diagnóstico de ingreso? Siempre empezamos por el parto, seguido después de la madre. Entonces, si ya tuvo 2 cesáreas anteriores, entonces el diagnóstico va a ser nulípara, porque nunca tuvo un parto vaginal, nulípara, doble cesareada anterior, gestante de 39 semanas por fecha de última menstruación, en fase activa del trabajo de parto o en inicio del trabajo de parto o sin trabajo de parto. Então, o P vai ser sempre parto natural. Sí. Bueno, ahora ustedes me van a decir. Página. ¿Cuál va a ser el diagnóstico de ingreso? Está en fase activa, está sin trabajo de parto. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Secundípara, doble cesariana anterior, aborto y gestante. No hace falta incluir el aborto o el antecedente de embarazo molar o ectópico en el diagnóstico, solamente la paridad. ¿Sí? Entonces, para que ustedes sepan, ¿sí? En antecedentes obstétricos de la historia clínica, ahí sí tienen que anotar todo lo que haya sido beta positivo, incluido el actual, ¿verdad? Pero en el diagnóstico no incluyen los abortos anteriores, los beta positivos anteriores, solamente este y este, parto y cesárea. Entonces el diagnóstico va a ser secundípara, doble cesárea anterior, gestante de 39 semanas sin trabajo de parto. Ese es el diagnóstico de ingreso. ¿Está bien? ¿Se entendió? Doutora, no caso dela de 2 cesáreas, não influencia nada ela ter parto normal depois? Não pode, né? ¿O no? Si 2 es doble cesáreas é cesárea, quanto ya no puede tener parto vaginal. No caso dessa daí, ela teve 2 normal primeiro e depois teve as 2 cesáreas. Sí. E Se por que supone não? que tendría que ser así, ¿eh? E como é que depois que tem 2 cesáreas não pode ter normal? Por riesgo de rotura uterina. Ese es otro tema. Doble cesárea anterior, ustedes saben que hay profesionales que hacen partos vaginales en doble cesárea anterior, ¿verdad? Pero bajo qué riesgo, ¿verdad? Viste que hoy en día para nosotros doble cesárea anterior es indicación absoluta para la cesárea. ¿Por qué? Por el riesgo de rotura uterina. Pero sí hay profesionales que hacen parto vaginal. O cuando también es parto normal es doble cesárea, cuando llegan con dilatación completa. Ahí ya está, ahí, ¿verdad?
Entonces ya no podemos volver a meter el pene y sacarlo de la grasa, ya está ahí. Bueno, tenemos que atajar el gol, ¿verdad? Ya no hay caso. Y que pase lo que pase en ese caso, nosotros salimos afuera, le explicamos al familiar, ¿sabes qué? Tu señora no tenía que entrar abajo del parto y pasó esto y ya está, no podemos mandar a cesárea y explicar lo que está pasando. ¿Sí? Ahí nosotros ya no podemos hacer nada, solamente recibir al bebé. El parto en la doble cesareada puede provocar una rotura uterina, como también no. Pero yo no quiero estar ahí para saber, no me voy a arriesgar. Nadie más se quiere arriesgar con eso. ¿Está? ¿Se entendió lo que sí? Muy bien. Bueno, en antecedentes obstétricos también, ¿qué es lo que tenemos que anotar? Si los partos, ponerle que tuvo 6 hijos ya la paciente y este es su 7º embarazo. Entonces hay que escribir, detallar el nacimiento de cada hijo. ¿Qué quiere decir eso? Primer hijo, 6 años, parto vaginal, domiciliario o institucional. Pesó 3 kilos 300 al nacer, sin patología durante la gestación. Cada embarazo hay que detallar, ¿sí? Todo se detalla. Es muy importante saber. Las cesáreas, es importante conocer el lugar donde se hizo su cesárea, la fecha y el motivo de la cesárea. Es muy importante. ¿Por qué te operaron? Hay algunas que son cesáreas electivas, pero otras me operaron porque subió toda mi presión. A mí me operaron de urgencia porque tuve un descolamento, ¿verdad? Entonces, tuvo un desprendimiento. Entonces, ¿qué significa eso? Que es muy probable que en este embarazo otra vez haga un desprendimiento y peor, ¿sí? Normalmente ocorre em que semana, doutora, o primeiro desprendimento? El desprendimiento. Están los desprendimientos que aparecen en las primeras semanas de gestación. A las 8 semanas, 12 semanas va a ser el desprendimiento de la placenta, del saco, ¿verdad? Pero del desprendimiento que nosotros consideramos una urgencia es del desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta que aparece a partir del 2º trimestre de gestación, ¿sí? Todo sangrado del 2º trimestre es placenta previa hasta demostrar lo contrario, ¿sí? No porque es el más frecuente, pero sí por la gravedad, ¿sí? La placenta previa es muy grave. Nosotros, por ejemplo, viene una paciente de 38 semanas con sangrado. Primero tenemos que descartar una placenta previa y después ir buscando otros diagnósticos, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros vamos a saber eso? Por las características del sangrado, así que vamos a ver también en otra clase, ¿verdad? La placenta previa, por ejemplo, se caracteriza por ser una patología sin dolor. El sangrado es rojo rutilante y abundante. En el desprendimiento, el sangrado es moderado, coágulos negruzcos y la paciente tiene un dolor intenso en abdomen. ¿Por qué? Porque aumenta la tensión. Entonces, es fácil, la mayoría de las veces, de reconocer, ¿sí? No caso, a paciente acorda e tipo, fica assustada porque aconteceu isso com a minha amiga. Ela estava dormindo, aí ela acordou, estava no 2º trimestre da gravidez. Ela acordou, quando tirou assim, estava sangrando. Ela já ficou assustada, aí a pressão já subiu. Sim. Aí passaram um remédio, falaram repouso por 2 semanas, para não fazer absolutamente nada. Ella é placenta previa? Uhum. E depois teve outro descolamento também.
Muchas veces ustedes van a ver que no siempre es como dicen los libros, no siempre va a haber dolor en el desprendimiento. Hay pacientes que no tienen dolor y feroz desprendimiento hay, ¿verdad? Entonces, o hay veces que nosotros descubrimos el desprendimiento después del nacimiento nomás. E no caso, sempre nasce antes do tempo por causa do desprendimento ou pode ter normal da nasceu tipo acho que 2 semanas antes? El desprendimiento, por algo le interrumpieron, seguramente que tenía un sangrado activo. En esos casos, sí, si el sangrado es moderado, si es que no para, sí se interrumpe. Quando aconteceu o segundo sangrado, começaram a dar acho que teste importante para madurar os pulmões, eles disseram que não ia chegar aos 9 meses. Sí. Entonces hay que sacar, no se puede morir. Muy bien, periodo intergenésico. El periodo intergenésico se refiere al fin de un embarazo y el comienzo de otro. ¿Está bien? Hay pacientes con periodos intergenésicos cortos de 1 año o prolongados más de 10 años. ¿Sí? Hace 10 años fue el último hijo que tuvo. Entonces, periodo intergenésico prolongado. Y hay pacientes que hace 8 meses tuvieron su cesárea y ya está ahí otra vez de 30 y algo semanas, ¿verdad? Entonces van a encontrar de todo. Muy bien. Antecedentes fisiológicos. Dipsia. Generalmente las pacientes suelen desastre su dieta. Su dipsia, su sueño, ya no duermen. Acá está todo alterado luego para las embarazadas. Ya no duermen, ya comen mal. Muy bien. Examen físico. Paciente de sexo femenino, 30 años. Generalmente, si está en trabajo de parto, fácil es dolorosa, ¿verdad? Fácil es dolorosa. Muy bien. Signos vitales, ustedes ya saben cuáles son. ¿Qué es lo que es importante para mí que ustedes sepan en ginecología y obstetricia? Cuando llega una paciente gestante, háganle sentar primero por lo menos 5, 10 minutos y después le toman la presión, el pulso, la saturación o lo que sea. ¿Por qué? Porque si la paciente llega, ustedes saben, la paciente luego está toda edematizada. Ustedes saben que el edema es por la retención del líquido y en la retención del líquido aumenta el flujo intravascular. El flujo intravascular y ustedes ven la paciente camina y su diafragma luego se dice que al final de la gestación el feto desplaza, o sea, el contenido del útero desplaza el diafragma por lo menos, por lo menos 4 centímetros por encima de su nivel. Entonces ustedes tienen que calcular que los pulmones de la embarazada están todos achicharrados ahí con el nivel, ¿verdad? Entonces su capacidad de inspiración está disminuyendo. Por eso es lo que la paciente camina 2 pasos y hasta ataque médica. Así está la embarazada, siempre. Entonces, si la paciente entra, ¿verdad? Se sienta y ustedes ya le toman ahí su presión, todo va a estar mal. Su presión va a estar alto, su frecuencia cardíaca por los aires, su saturación 80. No, esta paciente está muriendo, está grave. No. Que descanse, repose. Háblenle de cualquier cosa, miren la carpeta. Después le toman los signos vitales. ¿Está bien? Van a pillar eso cuando vayan a hacer sus prácticas. No te digo si está chocando, que ¿verdad? No vas a esperar ahí 10 minutos para, ¿verdad? Hay pacientes ginecológicas, por ejemplo, abortos que están sangrando muchísimo, ahí sí, ¿verdad? Hay casos muy obvios que urgente va a ser la cosa, pero me refiero a las gestantes
Van a ver cómo es. Muy bien. Luego viene el examen físico de la cabeza. Tienen que revisar, ¿verdad? Si no tiene algún parásito, el cuello, el tórax. O sea, cabeza y cuello va a ser como el examen físico de cualquier otro paciente. Donde sí va a cambiar en ginecología y obstetricia es en la parte de tórax ya. ¿Por qué? Por las mamas, ¿sí? Siempre hay que tratar de incluir el examen físico de las mamas en toda consulta ginecológica, ¿sí? Ponle más espacio en mi cabeza, por favor. ¿Está? Entonces hay que examinar las mamas, si es posible. En urgencia es muy difícil, pero si están en consultorio, tienen que examinar las mamas, ¿sí? Vamos a dar también, ese me parece que ustedes van a dar con la doctora, cómo se hace el examen físico de las mamas, ¿sí? Muy bien, aparato cardiovascular se describe igual que en cualquier otro tipo de paciente, aparato respiratorio, mama, ¿verdad? Después, entonces, donde va a cambiar es en tórax. ¿Por qué? Por las mamas. Donde también va a ser difícil, va a cambiar un poco el examen físico a nivel del abdomen, ¿sí? Nosotros tenemos dos tipos de pacientes. Pacientes ginecológicas, ¿verdad? Que son las que van por sangrado, qué sé yo, dolor hemorrágico, dolor hemocólico, ¿verdad? Y las pacientes obstétricas. En las pacientes ginecológicas se cumple que se hace la inspección, palpación, percusión y auscultación igual que en cualquier otro paciente. En las pacientes gestantes va a cambiar eso. En las pacientes gestantes solo hacemos la inspección, la palpación y la auscultación. Esto también ustedes van a aprender en las clases prácticas, cómo se hace la inspección, cómo se hacen las maniobras de Leopold y cómo se auscultan el latido cardíaco fetal, ¿sí? Ustedes tienen que saber esto para poder describir en la historia clínica. ¿Muy bien? Luego, donde también va a ser distinto nuestra historia clínica del resto de las historias, del resto de los mortales, a nivel del aparato genital, ¿sí? Para el examen físico del aparato genital, nosotros le pedimos a la paciente que adopte la posición ginecológica o de litotomía, ¿sí? Una vez que la paciente adopta esa posición, tenemos que asegurarnos que haya suficiente luz, ¿verdad? Siempre cuidando el pudor de la paciente, tenemos que tener algún que otro cobertorcito ahí para tapar, ¿verdad? Una vez que la paciente adopta esa posición, ¿qué es lo que vamos a ver? Chuchu, ¿verdad? Los genitales. Con mucho cariño, chuchu, ¿verdad? Bueno. Ok. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber? ¿Cuáles son los genitales internos y cuáles son los genitales externos? Los genitales externos son monte de Venus, la vulva, que incluye los labios mayores, labios menores, labios mayores, labios menores, el clítoris, el capuchón del clítoris, ¿sí? El vestíbulo que contiene al introito, al orificio externo de la uretra, ¿sí? La horquilla, y siempre tienen que incluir en el examen físico de los genitales a la región anal. Tienen que mirar el ano. Ya enseguida les cuento por qué. Muy bien. Entonces, órganos genitales externos, todo lo que ven ahí, ¿sí? Órganos genitales internos, vagina, cervix,
uterino, útero, trompas y ovario. ¿Por qué yo les tengo que hacer acordar esto? Porque en la historia clínica ustedes tienen que describir de forma ordenada, ¿sí? De arriba para abajo y de afuera para adentro, ¿sí? Así deben de escribir de forma ordenada. Yo sé que ustedes ya saben cuáles son los órganos genitales y internos, pero yo necesito que describan de forma ordenada. ¿Está? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que mirar, básicamente? Si hay alguna lesión, qué sé yo, una laceración, alguna que otra verruguita, ¿verdad? Y les digo, tienen que examinar la región anal, porque yo me acuerdo una vez, cuando yo era residente, la pediatra de turno pidió interconsulta con ginecología por el caso de una niña de 5 años. Entonces, la mamá de la niña le llevó porque supuestamente le dolía la panza. Entonces, ¿qué hizo la pediatra? Le examinó, todo bien, abdomen, todo bien, chuchu, todo bien. ¿Qué pasó? Hizo así, miró la colita y se constató abuso bueno, no hace falta que le describa, ¿verdad? Encontró muchísimas lesiones, ¿verdad? Gracias a que examinó la región. Entonces, siempre les digo, examinen completo, no solamente zona genital, la parte anterior, también la región anal. ¿Está bien? Tenemos que hacer eso. Muy bien. Muy bien. Entonces, la inspección de los órganos genitales externos nosotros ya podemos ver por fuera, pero la inspección de los órganos genitales internos nosotros tenemos que hacerlo con una especuloscopía. La técnica de la especuloscopía van a aprender con la doctora Romina. Entonces nosotros describimos primero la vagina con mucosa de coloración normal, rugosidades conservadas, y nos vamos yendo para atrás. Fondos de sacos vaginales, no se observan colecciones, y este que ustedes ven acá es el cuello uterino. Entonces, cervix de coloración normal, eutrófico, orificio cervical externo circular, escurre, secreción transparente y blanquecina a su través. Así van a describir, ¿sí? Pero siempre de afuera para adentro. ¿Está? Muy bien. Dentro de la exploración ginecológica también está el tacto vaginal, ¿sí? Primero se hace la especuloscopía y después el tacto vaginal. Porque si ustedes primero tactan y después la especuloscopía, ustedes ya van a arrastrar con el guante cualquier tipo de muestra, ya van a alterar todo lo que hay adentro. Entonces, primero el espéculo y después se hace el tacto. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Entonces, hay dos tipos de tacto. Este, por ejemplo, es el tacto bimanual, donde con una mano nosotros tactamos el cervix y con la otra mano hacemos presión en la región púbica para desplazar el útero hacia abajo para que nosotros podamos tocar mejor los bordes. ¿Muy bien? Muy bien. Exploración bimanual, ¿sí? El tacto rectal se hace en pacientes con sospecha de cáncer de cuello uterino. ¿Está bien? Para ver si están afectados algunos parámetros. Todo está duro cuando realmente hay un cáncer de cuello uterino. Avanzado por lo menos. Miembros inferiores. También es muy importante evaluar los miembros inferiores. En las embarazaditas casi siempre ustedes van a ver que están edematizadas.
¿verdad? Pero, ¿dónde es lo que nos preocupa cuando las piernitas están así? En pacientes puérperas, en pacientes ginecológicas postoperadas. ¿Por qué? Cuando ustedes tienen una paciente que se operó recién por mioma uterino, se le hizo una histerectomía, y al día siguiente de su cirugía ustedes ven que una de las piernas está normal y la otra de las piernas está así edematizada, con dolor a la palpación, está caliente. ¿Qué tienen que sospechar? Trombosis venosa profunda. ¿Sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de pacientes, ¿sí? Si una de las piernas está normal y en el otro está súper edematizado con dolor y cambio de temperatura, o sea, aumento de temperatura, hay que sospechar una trombosis venosa profunda, hay que pedir un ecodoppler de miembros inferiores, ¿está bien? Para iniciar ya su tratamiento con anticoagulantes. El examen de los miembros inferiores también se hacen en las puérperas. Partos vaginales y postcesareanas, sí o sí. También pueden hacer una trombosis venosa profunda. Y la escala de Glasgow, ¿verdad que? Muy bien. Al fin llegamos a nuestra impresión diagnóstica, ¿sí? ¿Qué es lo que es importante en la historia clínica como documento legal? El diagnóstico presuntivo tiene que coincidir con el plan. Ustedes no pueden poner abdomen agudo quirúrgico en diagnóstico y plan antibiótico, ¿verdad? No coincide. O ustedes no pueden describir en la historia clínica abdomen tenso, doloroso, con signos de irritación peritoneal, ruidos israelíes abolidos, diagnóstico cólico menstrual. No pueden poner eso, ¿verdad? Sí. Entonces tiene que coincidir las tres partes, porque si no, se arma el desastre. Muy bien. Esa es la clase de historia clínica, ¿está bien? Espero que lo hayan aprovechado.